Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para hoy viernes, junio 18 del año 2021. Y como siempre, pues ese viernes, segunda media hora de análisis de la problemática cubana, así como América Latina. Y tengo pues a mi invitado de siempre, el profesor Julio Schilling, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí. Muy buenas tardes, mi querido Schilling, ¿cómo andas? Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como todos los viernes, estar en esta gran cima de la libertad que es este programa Tras la Noticia, contigo, con el tremendo equipo de ACE del Radio y Televisión Martí y, por supuesto, con esa gran audiencia que tú tienes. Muchísimas gracias, Julio. Y tienes un buen fan club en Cuba que espera siempre tus análisis. Vamos a comenzar por algo que indudablemente ha salido recientemente, y es que el Foro de Sao Paulo emitió un comunicado en el día miércoles respaldando al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, condenado por 26 países por la Organización de Estados Americanos, tras, como todos sabemos, la ola tremenda de candidatos presidenciales arrestados, activistas políticos, para el próximo 7 de noviembre. Y desde luego quizás los jóvenes cubanos que están escuchando este programa desconozcan lo que es el Foro de Sao Paulo, y me gustaría muchísimo, ¿no?, que indudablemente pues tú nos ampliaras un poco, porque el foro fue fundado en 1990. Surge tras una reunión de el extinto, oye, una piedra, Fidel Castro, con Luis Ignacio Lula da Silva, quien después de fundar el Partido de los Trabajadores se desempeñaba como líder sindical en Brasil y represor, y me consta. Según sus fundadores, el foro fue constituido para reunión y refuerzo de los partidos y movimientos de izquierda y ultraizquierda luego de la caída del muro de Berlín. Bueno, imagínate tú, las organizaciones que están involucradas en el foro, pues ni más ni menos están la FARC, el ELN y el MIR. Te digo el resto de la historia para que los cubanos jóvenes conozcan precisamente del peligro que es el año pasado en Cuba, en La Habana, se haya revuelto. Y digo revuelto porque están revueltos por toda la América Latina y en Estados Unidos también, todos estos elementos cuando se llevó adelante la reunión del Foro de Sao Paulo. Cari, mira, yo te felicito por siempre insistir en este tema fundamental para entender todo lo que está pasando en América Latina, todo lo que lleva ocurriendo francamente en las últimas décadas, que parte del Foro de Sao Paulo. Para añadirle en enfoque, y concuerdo plenamente con tu análisis de que es necesario para el pueblo de Cuba entender muy bien lo que es el Foro de Sao Paulo, lo que eso representa, lo que de ahí salió, para comprender el papel que tiene Cuba comunista y para estar despierto y alerto y en la vanguardia en una Cuba libre, para no caer en esa misma trampa. Con la caída del comunismo soviético, como tú bien mencionas,
hubo tres mutaciones del comunismo. Uno es el comunismo asiático, o sea, el modelo chino que se repitió en Laos y que probablemente el castrocomunismo es lo que quisiera arribar ahí, pero ha tenido complicaciones para hacerlo. El segundo es el neomarxismo o marxismo cultural, que es como se ha propiciado y extendido en las democracias funcionales. En cambio, para América Latina, en el Foro de Sao Paulo se reformuló, se abandonó la práctica antigua de las guerrillas rurales y urbanas para asaltar el poder político, y en el Foro de Sao Paulo se reconfiguró metodológicamente el modo para llegar al poder. En otras palabras, ya se tomó la decisión de entrar por medio de competir en las elecciones, penetrar instituciones democráticas a través de los países de América Latina, llegar al poder, y una vez que llegan al poder, no soltarlo, o sea, tolerar una oposición que pueden controlar, porque como controlan el sistema, ¿y quién lo controla? Es Cuba comunista, porque curiosamente la Unión Soviética había desde 1917 hasta su caída, fue quien financió y organizó en efecto las campañas del comunismo internacional. Bueno, en América Latina quien lo organiza, quien le da la logística, es Cuba comunista, pero no es quien la financia. O sea, para eso está el petróleo venezolano, para eso está el narcotráfico. Hay que estar claro que, o sea, es como un rol medio súper perverso, porque ellos mandan, dirigen, y estas operaciones es lo que explica su primer prototipo, pues fue Venezuela. O sea, llegar al poder por las elecciones, y es seguir un guión, buscar reformar, entre comillas, la Constitución, que realmente se traduce a destruir las instituciones democráticas por medio de la legalidad, ¿no es verdad? Y la legalidad, Cari, tenemos que recordar cuando está en manos de un régimen levante. Los nazis, que eran socialistas nacionales, tenían la legalidad para realizar el holocausto y para realizar todas las cosas que hicieron. O sea, así que la legalidad socialista no tiene moralidad, no vale absolutamente nada en el sentido de lo que es equipararlo con un Estado de Derecho, etcétera. Entonces, el Foro de Sao Paulo no fue ni es simplemente un lugar donde se han reunido la izquierda radical. No, es mucho más. Lo que fue en otro momento en la tricontinental de La Habana, el papel que se jugó en lanzar esta ofensiva, ¿no es verdad?, desde el año 66 a través del mundo, esa ofensiva comunista, que tristemente tuvo mucho éxito hasta que empezó a ser exitosamente repelado a finales de la década de los 70 y en los 80. Entonces, el Foro de Sao Paulo cuenta con un centro militar, un centro de mando político, tiene sus departamentos organizados, de modo de que tiene el simulacro de ser una simple institución, que ya esto en su fundamento principal se ha trasladado netamente a La Habana. O sea, mencionaste en Nicaragua, por ejemplo. Bueno, cuando surgieron los esfuerzos de liberación hace un tiempo atrás en Nicaragua, donde el pueblo salió a la calle a reclamar espacios de libertad, quien estaba coordinando todos los esfuerzos de rescate comunista, por supuesto en coordinación con los sandinistas, pero y esto no es secreto a nadie, los récords de la evidencia de todos los arribos conocidos de vuelos desde La Habana, de oficiales de inteligencia, por supuesto, los que ya esos son los visibles, todos los otros que entran por diferentes fuentes, con pasaporte diplomático, con pasaporte de médicos, de entrenadores, de todas estas pseudo ocupaciones, pues directamente se responsabilizó
con la tarea de preservar el sandino comunismo en el poder. Lo mismo lo vimos en Bolivia, tras la liberación y la removida del dictador Evo Morales, pues vimos una presencia del castrocomunismo extraordinario. ¿Y por qué presencia? Bueno, porque ellos son, Bolivia es otro modelo que salió del Foro de Sao Paulo, es ese mismo prototipo de utilizar la democracia, tener un simulacro, tener votaciones, tener una oposición y engañar a los demócratas del mundo en hacerles pensar que pueden con las reglas del juego democrático con movimientos antisistemas y totalitarios. La presencia del castrocomunismo la hemos visto en Chile, la hemos visto en Colombia recientemente. O sea, no es que simplemente el presidente Duque se despertó una mañana y decidió que le cayó mal el embajador castrista. No, por favor, la evidencia le sobra para saber que quienes están organizando todos estos actos subversivos, tanto en Colombia como en Chile, como lo que han estado atrás de promover la desinformación en el Perú, es el castrocomunismo. Entonces, siempre tenemos que entender de que el modelo cambió, como tú bien señalaste, a partir de 1990 en el Foro de Sao Paulo, y sigue teniendo una relevancia extraordinaria porque es lo que explica los avances estratégicos del socialismo continental, que son 100% dirigidos desde La Habana, desde las FARC, y ahora cuentan con los carteles de drogas de México por medio de los lazos que tienen con el presidente López Obrador en México para que les hagan determinados trabajos de buscar que, de nuevo, y esto, la evidencia, cuando ya se pueda tener acceso a toda la documentación, que ya la inteligencia estadounidense la tiene, o sea, la gran fuente que le sirve el narcotráfico al socialismo continental. El Foro de Sao Paulo en todo momento es fundamental para poder explicar el brote trágico del comunismo en las Américas. Julio, quería comentarte porque tristemente, aparentemente regresamos a los carros bomba. En Bogotá hubo la explosión de un carro bomba que, de acuerdo a las fuentes autorizadas por el ejército de Colombia, pudo haber causado miles de centenares de muertos. Tristemente hay opiniones de analistas que dicen que China, Rusia e Irán promueven una gran Colombia bajo su control. O sea, esto va conjugado con el verbo Nicolás Maduro está dándole su apoyo a la oposición de Iván Duque, que es ni más ni menos que Petro. Me gustaría que brevemente, ¿no?, hicieras un análisis para los que en Cuba estas noticias están total y absolutamente desaparecidas de lo que es el entorno oficialista de esa radio y televisión controlada por la Junta Militar que desgobierna Cuba. Cari, mira, nuevamente me veo en la obligación, como he hecho ya anteriormente, pero de felicitarte a ti y por ende Radio y Televisión Martí, de tocar de una forma radiográfica asuntos que realmente detallan y describen una actualidad tan peligrosa y tan cierta. Totalmente que Irán, China y Rusia están en colusión con Cuba comunista y por ende el Foro de Sao Paulo para, en el caso de Colombia, desestabilizar a Colombia por varias razones. Colombia ha sido un gran aliado histórico, sobre todo bajo la presidencia del presidente Uribe, de luchar contra el narcotráfico, de luchar contra el comunismo, que de hecho a las FARC las derrotó
militarmente. Entonces, tiene No, es frontera. que cuando los tenía desactivados, cuando los tenía acorralados, cuando ya ellos no existían, surge Santos, dile la historia, crea lo que es el teje-maneje en La Habana de la mesa de negociaciones, y hoy tienen sentados en curules a toda una serie de personajes que dudan. Vaya, ponemos mucho en duda la capacidad democrática que tienen o que quieren para Colombia. Por supuesto, y eso, mira, los comunistas históricamente lo puedes predecir con certeza absoluta, que cuando están perdiendo, cuando están en la derrota, buscan el diálogo enseguida. Le están siguiendo la famosa teoría de la coexistencia que elaboró Vladimir Lenin. O sea, si están en la derrota, si están perdiendo, hay que buscar al adversario, decirle que van a hablar, negociar, firmar acuerdos que no vas a cumplir para adelantar y promover la subversión y volver a lanzar. Esto lo estamos viendo en Colombia. O sea, y hacía tiempo que Cuba comunista estaba detrás de incorporar a las FARC al modelo del Foro de Sao Paulo. O sea, porque sin duda le ha resultado mucho más efectivo al comunismo continental. Y ya una vez que quedaron derrotadas militarmente, porque se les combatió en vez de extenderle terrenos, en vez de extenderle espacios para que pudieran conspirar, pues entonces enseguida se confabuló estos acuerdos de la impunidad, porque francamente la paz, o sea, ni siquiera la paz de los cementerios, porque al menos en los cementerios hay personas que realmente dignamente ofrecieron su vida, pero en este caso violadores, asesinos, personas que cometieron crímenes de lesa humanidad recibieron una impunidad que Colombia está pagando un precio que es precisamente. Aquí de nuevo tenemos lecciones para Cuba del grave peligro de tolerar y promover la impunidad, porque no solo que vuelven al poder, pero realmente quedan, mira Nicaragua, o sea, llegan al poder y de ahí para removerlos es sumamente difícil, porque desarticulan las instituciones clave. Entonces, en Colombia hemos visto la figura de Petro, que de pronto se ha lanzado como una voz moderada, que no es para nada moderada, o sea, viene de la izquierda radical comparado con algunos de los de las FARC que están en su movimiento dentro de los pasillos del Congreso, que nunca debían de haber sido permitidos colaborar en el proceso democrático colombiano. Es un sinsentido, es un acto suicida, y tristemente el segundo de Álvaro Uribe, el hombre que derrotó a las FARC, es el gran responsable de eso, y por supuesto otros cómplices internacionales que se dieron a esta maniobra castrista. Pero Petro, cuando gana Duque, inmediatamente está llamando a las calles, a las protestas, a los motines. O sea que esto es el siguiendo un guión trágico. Vemos las reclamaciones de que si hay abuso policial, sin embargo, estos mismos organizaciones de pantalla que sirven al comunismo internacional reformulado, no alzan la voz con todos los crímenes de guerra y lesa humanidad que cometieron las FARC y que cometen el ELN. Entonces, pues de manera que pierden credibilidad al estar exagerando y falsificando datos, porque yo he hablado con fuerzas de la seguridad colombiana y pues realmente actúan con una disciplina, con un profesionalismo, que algo que no existe en Cuba comunista ni en otros regímenes totalitarios. Es muy lamentable, Cari, lo que estamos viendo, y este prototipo que surgió del Foro de Sao Paulo sigue dejando a los demócratas del mundo perplejos y sin saber reaccionar adecuadamente
Ya la condena de organismos internacionales es muy loable, se puede aplaudir, pero es insuficiente. Estas personas no están ahí porque son sensibles a las críticas, están ahí por el control brutal y violento del poder político. Entonces, hay que entender eso y ampliar la panorámica en cuanto a vías de liberación, si realmente eso es lo que se busca. El Nicolás Maduro ha confirmado que habrá nuevas garantías para las elecciones del 21 de noviembre. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que en un lugar donde el Consejo Nacional Electoral pues está compuesto por 3 partes que responden a la jerarquía de Nicolás Maduro y de toda esa cúpula que está mandada desde La Habana, desde luego, porque son un carbón, una copia del carbón hasta en el trato a las mujeres en las cárceles. Y de eso hablaremos en otro momento. Pero no sé, me parece que esta situación de Nicolás Maduro, que incluso está tratando de cambiar a un supuesto espía, dice él, norteamericano, para evitar la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, mira, primero, de verdad que me alegro tanto que empezamos con el tema del Foro de Sao Paulo, porque aquí vemos ese prototipo, lo resistente que es a la valentía de un pueblo, porque todos recordamos todas esas protestas a través de todo el país venezolano, día tras día, y sin embargo ahí resistió la liberación, una legislatura en manos de la oposición, y sin embargo como el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo está diseñado para sobrepasar todo eso, y tristemente hubo la oportunidad de liberación, pero no se dio por entre muchas razones, entre ellos cierta rechazo de factores de la oposición venezolana acerca de utilizar fuerzas de liberación regional para resolver el problema. Entonces las votaciones, Cari, es simple y llanamente un mecanismo más que sirve para los propósitos del simulacro. Son votaciones, no son elecciones, o sea, no existen las condiciones necesarias. No, tristemente, porque ya el tiempo se me viene encima. Voy a dejar con un pensamiento. No son las votaciones, son los que cuentan los votos. Son las máquinas que hacen justamente fraude, las que hacen que estos elementos hayan cambiado el fusil precisamente por las urnas. Llegan a las urnas, cambian constituciones, crean nuevas regulaciones, y de pronto, sin que tú te des cuenta, un país democrático pues le cayó el caballo de Troya y desembarcaron, y bien, gracias. Quiero darte las gracias de paso, desearte que tengas un feliz Día de los Padres, agradecerte como siempre tu presencia, y desde luego el viernes que viene la cita contigo para seguir analizándolo todo Tras la Noticia. Esto ha sido todo por hoy, mis queridos amigos. Muchísimas gracias. Los dejo ahora en compañía de el boletín de noticias, y más adelante las noticias como son. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martín. Feliz Día de los Padres. El lunes venimos con más. Gracias.